Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los que ya pudieron conectarse. El día de hoy vamos a tener esta sesión, que es la sesión 2 del proyecto de reestructuración educativa. En esta sesión vamos a tratar en específico las habilidades a desarrollar. Recuerden que vamos de lo más general a lo particular. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre las habilidades a desarrollar de manera general para los alumnos, pero en las sesiones de final de mes vamos a estar ya divididos entre educación básica, educación media superior y educación superior, para poder ir tratando estos temas y los currículos y todo de manera más específica. Entonces, bueno, ahorita es para poder tener un panorama general. Muchas escuelas en esta sesión nos comentaron que se les iba a hacer un poco complicado conectarse el día de hoy. Sin embargo, nos enviaron sus tareas con sus ideas para que sí pudieran contar como sus participaciones. Entonces, tomamos nota, como siempre lo hacemos, de todas las participaciones que nos enviaron los colegios para poder ir diciéndoles todas estas cosas. A los que sí se conectaron les vamos a estar pidiendo, por favor, sus participaciones. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta segunda sesión. La primera parte era qué habilidades deberíamos de estar desarrollando en los niños. Y bueno, en los alumnos en general, no nada más en los niños. Recordemos que las siguientes sesiones ya van a estar divididos por grupos, digamos, de educación básica, educación media superior y superior. Y bueno, nos comentan las escuelas que las habilidades que deberíamos de estar desarrollando son habilidades socioemocionales, entre ellas, obviamente, el autoconocimiento, la autorregulación, el autoestima, la automotivación, la empatía con personas y el medio ambiente. También un sistema de valores activos y pensamiento crítico y capacidad de análisis y una acción responsable, además de darles un acompañamiento. Este punto, sobre todo esto de acción responsable y acompañamiento, se repitió mucho en muchos de los trabajos que nos entregaron, sobre todo en la parte de que era necesario que los profesores tomaran en cuenta únicamente su papel como acompañantes dentro de este proceso de educación, lo cual, bueno, pues se nos hizo algo bastante importante. También muchos hicieron esta distinción entre lo que es aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir, que bueno, pues son los 4 ejes principales. Y el desarrollo de razonamiento y comprensión. En la parte de comprensión, lo que muchos mencionaron en sus documentos que nos enviaron es porque muchos no comprenden los conceptos, no comprenden ya de base, digamos, pues ni siquiera las lecturas en ocasiones. Entonces, esta parte se les hacía que también era de las habilidades urgentes a desarrollar. En la parte de comprensión también hubo un colegio que, bueno, ahorita no está aquí conectado, pero voy a utilizar su ejemplo que nos puso sobre que para poder ayudar a los alumnos a comprender necesitamos que entiendan realmente cuáles son los conceptos. Nos ponía el concepto de libertad, que bueno, desde muy pequeños nosotros les enseñamos sobre, por ejemplo, en historia, sobre el concepto de libertad, de independencia de México, de independencia de varios países. Sin embargo, nunca se les hace una referencia para que ellos puedan entender realmente por qué era esta necesidad de independencia o de libertad. Y ellos nos ponen el ejemplo
de que desde preescolar debemos de ir construyendo este tipo de conceptos para que cuando lleguen a estudiarlos ya de una manera en historia, por ejemplo, ya los puedan entender. Entonces, que desde pequeños debemos de irles inculcando que, bueno, ellos se fueron haciendo más independientes al dejar el pañal, al dejar a sus papás un ratito para poder ir a estudiar, etcétera. Y entonces que la importancia que es esta independencia para su crecimiento, para su desarrollo, etcétera, para que cuando lleguen a una edad donde estén aprendiendo sobre historia, donde estén aprendiendo sobre todo esto, ya puedan ir comprendiendo mejor estos conceptos y que bueno, a eso también se referían en la parte de comprensión. La parte de memorización lo puse aquí porque teníamos como el 50% de escuelas que nos decían que era una habilidad que se tenía que seguir trabajando. Sin embargo, teníamos otro 50% de escuelas que nos decían que la memorización ya no se tenía que seguir utilizando, que era parte de los problemas que nos han traído hasta aquí en esta, digamos, como crisis educativa en la que estamos. Entonces, a los participantes de hoy me gustaría preguntarles este punto de la memorización, si están de acuerdo o no con la memorización. No sé si alguno de nuestros participantes quisiera comenzar. No sé si esté por ahí. Okey, Jorge, por favor, si nos pudiera apoyar. Buenas tardes. De hecho, nosotros hicimos, bueno, en el reporte que mandamos, consideraba el proceso de la memoria como importante. A ver, pero yo creo que aquí sí tenemos que, hablé mucho en ese documento de la contextualización. La memoria es indispensable, o sea, el proceso de memoria es indispensable para el proceso de comprensión, la asimilación de conceptos, etcétera. Entonces, la memoria no puede quedar fuera de los procesos cognitivos que en un momento dado son básicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, pero yo creo que aquellos que hablaban de la memoria no, es más bien como el elemento prioritario en el sentido educativo. Y, por ejemplo, la educación tradicional, pues evidentemente se basaba en solamente el recordatorio de conceptos. O sea, el que sabía es el que recordaba. Entonces, en ese aspecto no estamos de acuerdo. O sea, la memoria como proceso fundamental del aprendizaje no lo podemos dejar, pero no precisamente como el eje del proceso educativo. Entender que el aprendizaje solamente es memoria, ahí sí tendríamos un error. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estaban señalando en la lectura, cuando nosotros no tenemos la capacidad de dar como una explicación de un concepto básico, porque a veces nos preguntan sobre valores, los principales valores, y sabemos cómo explicar con ejemplos, pero no tenemos como el discurso para la conceptualización, pues ahí viene implícito lo que es la comprensión y la memoria, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, la memoria sí es importante como proceso básico y sí hay que estimularla, porque pareciera ser que los chicos ya no necesitan recordar nada, pero para poder comprender, estábamos viendo la sesión pasada que estábamos retomando el constructivismo como un modelo para guiar todo este trabajo. Pues para construir el conocimiento necesitamos conocimientos básicos o los primarios. A partir de esto sí se requiere el proceso de memoria. Entonces, nada más es la aclaración, el por qué por lo menos nosotros sí consideramos que la memoria es importante, pero no que sea sinónimo de aprendizaje. Es más bien un elemento importante del aprendizaje sin ser el aprendizaje mismo. Claro, muchas gracias, Jorge, por esta participación, porque creo que esto pone en un justo medio la memorización de una manera en la que yo creo que tanto los que estaban a favor de poner la memorización como los que no estaban tan a favor, me parece que este punto que Jorge nos hizo favor de comentar es básico para poder encontrar este justo medio donde sí, exactamente, la memorización es importante como proceso, sin embargo, no puede ser totalmente como
una prioridad dentro de la educación, como decía Jorge, que sea igual a haber aprendido algo, ¿no? Entonces, me parece que de esta forma, si están todos de acuerdo, los que vayan a ver la grabación, les vamos a pedir que nos puedan escribir si están de acuerdo en que lo dejemos de esta forma, el punto de memorización. Me parece que es un punto medio de encuentro entre los 2 puntos de vista. Ahora, también esta parte de fomentar la planificación para poder fortalecer la autonomía, me pareció muy importante. Me parece que, no, creo que no está el colegio que puso tal cual eso, pero, sí, es algo muy importante porque también aquí, lo estoy viendo aquí en las notas. Sí, es importante porque entre más planificación se tenga por parte tanto de los alumnos como de los profesores, se puede hacer una mayor autonomía, porque entonces van a tener una mejor organización, no nada más del tiempo que vayan a dedicar. Nos ponía este colegio que, además del tiempo, también puede organizar y planificar mejor los recursos que vaya a utilizar y la manera en la que, está revisando, continuamente su propio avance, ¿no? El propio alumno. Entonces, bueno, me parece esto también muy importante. El siguiente punto también es digamos que es un seguimiento de lo que pudimos empezar a ver la sesión pasada, que es de el papel de los profesores que deben de estar, para apoyar, corregir y ordenar a los alumnos, y ordenar no de estar dando órdenes, sino de poder ir como ordenando este pensamiento de los alumnos y poderles dar una forma a sus ideas, a sus proyectos, etcétera, para poder irlos encaminando en diferentes direcciones, dependiendo de la edad, dependiendo del nivel en el que se encuentran, pero que puedan ir em, corrigiendo algunas cosas que quizás no les estén ayudando a llegar a sus objetivos y que puedan ir rectificando este camino. Por otra parte, también teníamos que tienen que aprender a usar la tecnología en todas las materias, que toda esta parte de la tecnología no se vea únicamente como parte de una sola materia, sino como parte de poder realizar ciertos proyectos, de poder ir adecuando todas estas tecnologías que al día de hoy se pueden utilizar al día a día de los alumnos. También, ahorita este punto lo vamos a ver un poco más adelante en las propuestas que nos enviaron, pero bueno, ahorita se los pongo para que quede como un punto pendiente que vamos a ver un poquito más adelante, que es fomentar la participación en blogs interinstitucionales. Por lo que entiendo, lo que quisieran hacer es que nosotros los apoyáramos con blogs en donde ustedes nos pudieran enviar sus escritos y nosotros poder compartirlo con los demás socios. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, las propuestas que nos hicieron sobre este punto, pero bueno, ahorita lo dejamos sobre la mesa. También fomentar el uso de redes sociales, que muchas veces nos comentaban, tenemos miedo que los alumnos, sobre todo los más pequeños, las utilicen, cuando que realmente ese es el mundo en el que van a estar desarrollándose en un futuro. Entonces, que tenemos que fomentar este uso, pero acompañándolos y enseñándolos a tener un uso responsable sobre las redes sociales, que pues no nada más nos decían es para socializar, sino que también puede ser una fuente de ingresos, también puede ser una manera de conseguir algún trabajo, etcétera, y entonces que por eso necesitamos irlos acompañando y enseñando en este mundo virtual. No sé si quieran agregar algo a lo que ya se dijo en este punto de habilidades. Por favor, si quieren participar, si quieren agregar algo o pasamos al siguiente punto. Me espero tantito por si alguien quiere
comentar algo, por favor, prendan sus micrófonos o si gustan también lo pueden escribir en el chat. Me voy a esperar un minutito para que puedan hacer algún comentario. Ok, parece que estamos bien con esto. Entonces pasamos al siguiente punto que es sobre la diversidad. ¿Cómo podríamos hacer que la diversidad sea una parte importante de la educación? Y para esto, algunas de las ideas que nos enviaron son hacer actividades y talleres de sensibilización a diferentes temas. Em, Parte de esto tiene que ver con otro punto que está un poquito más abajo, que es comenzar un proceso de inclusión con pasos específicos. Esto es completamente cierto, la inclusión y la aceptación de la diversidad, como también hemos podido ver en las lecturas que hemos estado realizando, no es de un día para otro, no es simplemente decir ya somos una escuela inclusiva, sino que es parte de un proceso que tiene que empezar desde la manera en la que empezamos a trabajar, eh, los materiales que se empiezan a utilizar, etcétera, y también tiene mucho que ver con la sensibilización que vayamos a realizar a toda la comunidad. Algunas de las propuestas que nos enviaron, que se nos hicieron bastante atinadas, es que cuando empecemos a hacer las inscripciones, bueno, ahorita también un paréntesis, es que todas las escuelas de todos los niveles deben de ser escuelas inclusivas. Entonces, bueno, que pongamos en las inscripciones, como a veces no queda clara este punto, que bueno, que iniciamos inscripciones, etcétera, pero algunos decían que sí proponían poner en estas mantas que eran escuelas inclusivas. Pues realmente todas las escuelas deben de ser de esta forma, pero bueno. Entonces, que de esta manera invitaban a los padres de familia con niños que tengan alguna, bueno, niños y alumnos en general que tengan alguna condición, para que durante el proceso de inscripciones dijeran qué diagnóstico tenían sus hijos y entonces empezar desde ese momento este proceso de inclusión y que comenzaran a hacer actividades primero empezar de la forma más particular, nos decían, en el grupo o en la carrera o en donde iba a estar este chico, para ir sensibilizando, por ejemplo, si había un niño que tenía autismo, entonces ir sensibilizando a todos sobre este tema. Si tenía epilepsia, lo mismo. Y entonces para que en el momento en el que este chico entrara a tomar ya las clases, ya estuviera el grupo de alguna forma sensibilizado para este tipo de casos y que no fuera, digamos, de golpe y que a veces no sabemos ni qué hacer. Entonces, por ejemplo, con algún niño epiléptico o adulto epiléptico, a veces no sabemos qué hacer en un momento de crisis. Sin embargo, si empezamos estos talleres desde antes de que entre, pues el personal y las personas alrededor, toda la comunidad, los otros padres de familia, los demás alumnos, etcétera, ya deberían de saber qué hacer en alguna de estas situaciones. Entonces, ellos nos proponían, este colegio nos proponía hacer actividades y talleres de sensibilización, dependiendo de los temas que se nos vayan presentando, ir de poquito a lo más para no, pues, agobiar a todos en temas que a lo mejor en ese momento no eran tan urgentes, porque no iba a haber alguna persona, por ejemplo, no sé, con TDA, pues no empezamos con TDA, sino que empezamos con autismo o empezamos con epilepsia o con los que ya tenemos, ¿no? Entonces, pues vamos trabajando ahí de poco a poco y vamos comenzando este proceso de inclusión. También nos pusieron que era muy importante derribar los tabúes y mitos y estereotipos que se tienen y que
gracias a también estos talleres de sensibilización y ciertas actividades que se pudieran hacer, era importante para poder ir derribando estos estereotipos, porque también comentaban muchos que muchos de estos estereotipos, muchos de estos mitos empiezan en casa. Entonces, por más que la escuela intente y esté trabajando para que no hayan estos mitos o estos estereotipos, si en casa sí los ven, sí, digamos que, pues, es algo común para ellos que se comenta en casa, pues, entonces en la escuela, pues, el trabajo también no va a ser tan efectivo. Entonces, que por eso también se tiene que incluir a los padres de familia en estas actividades y en estos talleres, porque también deben de ser sensibilizados para que no refuercen estas actitudes en casa. Entender también que, la pluralidad se debe de aceptar en los colegios, entendiendo como que la diversidad enriquece el conocimiento y la convivencia. Y, bueno, que el aprendizaje, entonces, debería de ser basado en proyectos y poner también una mayor atención a la planeación. Y sobre todo, también nos comentaban que fuera en un aprendizaje colaborativo o cooperativo, que bueno, también, vemos que uno lleva al otro y son parte, digamos, de un mismo proceso. No sé si en este punto quieran comentar algo o pasamos al siguiente punto. Por favor, si alguien quiere agregar algo, háganlo. Saben que este es espacio para ustedes y que, bueno, aunque hayan mandado sus trabajos, y que ya estén aquí sus ideas plasmadas y yo las esté platicando, si los participantes quieren agregar alguna situación, por favor háganlo. Eh, ¿Se puede, Rocío? Sí, por supuesto, este Ok. espacio es de ustedes. Bueno, aquí fíjate que, pues de hecho, este tema de la diversidad viene muy relacionado con otras preguntas, como fue una constante que vamos a estar checando. ¿Cómo agregarlo hasta el currículum? Y es un tema interesante, pero bastante complejo. Cuando hablamos de sensibilización, en ocasiones creemos que con el hecho de decirlo, decir que tenemos que aceptar, estamos sensibilizando y el otro comprende, y retomando las habilidades cognitivas que se consideraban anteriormente, la comprensión, el juicio, no sé, la percepción misma, se modifican por el simple hecho de hablar del tema. Y yo creo que aquí sí tendríamos que tener como muy claro todas las instituciones, la educación debe de considerar este aspecto, el respeto a la diversidad y la atención a la diversidad. Sin embargo, creo que hay mucho trabajo, independientemente del que se haga con los estudiantes, con nosotros mismos como instituciones educativas. Y por ahí nosotros remarcábamos mucho el poder trabajar de manera colaborativa, como bien lo señalabas, a través de proyectos, porque la única forma de que podamos generar una conciencia con el otro es que el otro se dé cuenta desde su visión, desde lo que está haciendo, que hay puntos de vista, hay características distintas en las demás personas. No solamente porque se los diga, sino porque la realidad es, hasta que yo no interactúe con el otro, no me voy a dar cuenta de ello. Y aquí también nos pone, digamos, un reto muy interesante. El hecho de decir y anotar en las inscripciones y poner un cartel que somos inclusivos o aceptamos la diversidad, en realidad tenemos las condiciones para, o sea, si en este momento inscribo un estudiante con problemas auditivos, tengo personal que trabaje el lenguaje de señas. Si tengo, por ejemplo, ahorita señalabas cuestiones como más sencillas y que se da mucho en los niveles básicos, que es el TDA, primero que esté bien diagnosticado. Segundo, si tengo grupos muy grandes, va a ser un poco más complejo. ¿Cuáles serían las estrategias a tener? Creo que aquí lo que comentaban es, si se empiezan tenemos estos casos, empezar a hacer, no sé, comités al interior de cómo trabajar para que guíen a los otros, porque posiblemente me llegue como maestro un caso que en mi vida había tenido
y aunque me digan y tengan la mejor disposición, no lo voy a poder hacer. Entonces, creo que sí se trata de grupos colegiados que pudiéramos tener el apoyo, a lo mejor nosotros mismos, como este intento que estamos haciendo, porque todas las escuelas trabajamos en conjunto, podríamos tener un blog, precisamente, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Cómo apoyarnos? ¿Qué desarrollar? Creo que investigación puede salir muchísima. Entonces, es un tema muy interesante. De verdad, creo que es uno de los grandes retos de la educación, independientemente que seamos constructivistas o no, en la cuestión de la diversidad, porque hay mucha información ahorita a nivel social, hay marchas y todo, pero no hay diversidad, no hay respeto por. Entonces, no se trata de informar, se trata de trabajar con el otro, creo yo, para que se dé cuenta de lo que está sucediendo. O sea, no podemos decir que haciendo una lectura el otro lo va a introyectar. El platicarles de un ejemplo lo va a introyectar. Pero ¿qué pasaría si nosotros llevamos en diferentes niveles educativos un proyecto, ejemplo, y espero que alguno le pueda ayudar? En algunas escuelas donde he estado, llevábamos escuelas de niños con síndrome Down o llevábamos con otras limitantes de casas hogares y de verdad la percepción del estudiante cambiaba porque convivían un día, hacían actividades, se cocinaba, hacían actividades lúdicas. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de convivir con ellos, creo que cuando se logra el aprendizaje, no porque el otro me lo dijo. Y bueno, esta sería como la recomendación o observación, porque de verdad creo que es uno de los grandes retos en la educación y uno de los más grandes retos que vamos a tener a la hora de estructurar este proyecto, porque no se trata de conceptualizar, se trata de comprender, interiorizar y ser muy conscientes de la problemática que trae la diversidad. Así es, siempre muy, muy atinadas estas participaciones, porque sí, efectivamente, tenemos muchos problemas respecto a esta parte de la diversidad, porque al parecer como que tampoco terminamos de entenderlo, porque al final de cuentas, pues la diversidad no nada más incluye a las personas que están viviendo con alguna enfermedad, con algún trastorno, con alguna condición de vida, sino que también incluye a la parte de, como vimos también en las lecturas, la parte de diversidad sexual. Entonces, y eso también, bueno, pues ya nos lleva a una gran diversidad de la que realmente estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, es muy importante esta parte de conocer realmente qué es lo que necesitamos hacer, cómo hacerlo y, bueno, muchas otras cosas, porque es entender también estos padecimientos a fondo también. Entonces, sí, otro de los problemas que en lo personal yo he identificado mucho es que en las universidades donde están preparando a los normalistas, a los profesores en general, incluso en ya nivel maestría, no tenemos esta capacitación para tratar temas de diversidad. En muchas universidades, en la parte de bueno, psicología educativa sí tiene un poquito más de idea de este punto, pero licenciaturas como educación primaria, educación preescolar, este, pues, pedagogía lo veo un poquito más, pero, normalistas, etcétera, viene más bien que la educación inclusiva o, la educación especial a veces, que no es lo mismo a educación inclusiva, viene únicamente como materias optativas. Y, cuando estamos a nivel maestría, que también se supone que estamos preparando a personas que puedan dar clases también, no tenemos esta preparación tampoco para, dar clases a nivel, digamos, diversidad. Entonces, creo que también es una oportunidad que en las sesiones que vamos a tener ya por, diferentes tipos de educación, digamos, niveles de educación, podría, quedarse, yo lo pondría sobre la mesa para que, tomen en cuenta esto también las universidades que estén preparando normalistas, licenciados en estas licenciaturas que les comenté, para que pudieran tomar en cuenta también esta preparación, que sí también necesitamos, no únicamente como materias optativas,
sino que sí tiene que ser algo que tengan que llevar por lo menos todos los que vayan a estar impartiendo clases, ¿no? Para que puedan conocer sobre esto. Y también yo, en lo personal, también esa es una idea mía, también deberían de conocer cuál es el marco jurídico de la educación, un poquito, ¿no? Porque también a veces nos hemos encontrado profesores en diferentes niveles que utilizan algunas prácticas que no van muy de acuerdo con la normatividad, con los derechos humanos, etcétera. Y entonces también creo que en las universidades, y esto lo dejo en la mesa para las siguientes sesiones que vamos a tener, pero sí creo que es algo importante que deben de conocer todos los maestros y las personas que trabajamos en escuelas. No sé si hay algún otro comentario o pasamos al siguiente punto. Ya saben que este espacio es totalmente de ustedes y ustedes pueden participar todo lo que quieran, además de haber mandado ya previamente sus participaciones. Ok, creo que no hay más comentarios. Entonces, bueno, pasamos a esta parte de educación democrática. Aquí nos encontramos que muchos de ustedes opinan que debe de haber una formación de alumnos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, que hay que fomentar mucho la participación, la solidaridad. Em, este punto también me gustó mucho, lograr el sentimiento de pertenencia y que muchos lo habían puesto casi de la mano con la participación, que es algo que va, pues sí, muy ligado, porque si tienen, si se sienten que su voz cuenta, entonces también el sentimiento de pertenencia puede aumentar mucho. También obviamente una generación de ambientes de paz, donde haya mucha cooperación, el desarrollo de habilidades que permitan una convivencia pacífica. También muchos pusieron que invitaban a reflexionar sobre lo que era la justicia y que este era un punto muy importante para fomentar dentro de los alumnos en todos los niveles. Y bueno, que vivir en democracia es algo que se hace en el día a día y que se debe de poner el ejemplo. En este punto, a mí me gustaría, pues, si me quieren contestar ahorita está bien, pero si no, también me gustaría ponerlos a reflexionar en este sentido. Em, si ustedes en su escuela actualmente viven esta democracia de alguna forma, ¿no? Porque, vamos, muchos tenemos la idea de que la democracia es únicamente, digamos, la participación con los votos, etcétera, pero no, también la democracia es conocer realmente cuáles son nuestras obligaciones y derechos, y para esto también tenemos que estar poniendo el ejemplo dentro de todos nuestros colegios, universidades, etcétera, para, que los alumnos también entiendan qué es vivir en democracia. Entonces, bueno, pues si gustan contestarme ahorita o pasamos al siguiente punto, o si tienen alguna participación sobre esto, sino para pasar a la parte de valores activos. No sé si tenga alguien algún comentario sobre educación democrática, sobre las lecturas que hicimos. No, me parece que no. Ok, entonces pasamos al siguiente punto, que son los valores activos y la educación democrática. Nos decían que hay que enseñar el ejercicio de la libertad, más que nada en un sentido de que la libertad es un privilegio que conlleva el cumplimiento de obligaciones, de responsabilidades y de respeto. Y esto también lo habían ligado mucho con la parte de uso de las tecnologías para que también teníamos que hacer este acompañamiento a los alumnos en el uso de redes sociales para entender que sí, expresarnos en redes sociales es parte de nuestra libertad, pero que también eso nos lleva a tener ciertas obligaciones, responsabilidad de lo que nosotros hagamos
y que tenemos que tener siempre respeto también por los demás, porque nos ponían justo los ejemplos de que es muy fácil estar escribiendo cosas, pues, eh, pues malas, groseras, etcétera, hacia personas que tampoco conocemos y que ellos no nos conocen y que además estamos atrás de una pantalla que nos da una cierta seguridad de que no van a ir a nuestras casas, de que no van a saber realmente quiénes somos, pero que todo esto lleva también, sí tiene una responsabilidad y que siempre tenemos que hacerlo de forma respetuosa. Nos ponían justo esos ejemplos y creo que muchos lo pusieron como por también la parte de redes sociales, que también nos pusieron algunas escuelas, sobre todo de educación básica, que les es muy difícil controlar el bullying, bueno, no, el ciberbullying más bien, que sobre todo con la pandemia se hizo mucho más fuerte y que esto también estaba causando verdaderamente un reto. Y bueno, también estimular la participación activa de toda la comunidad. Para esto, también nos decían varias escuelas que me parece que también lo vamos a ver un poquito más adelante sobre el tema de asambleas, pero que sí querían estimular la participación activa de toda la comunidad para que ellos estuvieran, pues, platicando, dando ideas, etcétera, de actividades, de, también decir: "Me está costando trabajo esta parte, porque no podemos hacer ciertas capacitaciones", etcétera, pero que se pueda ir tomando también un poquito más en cuenta a toda la comunidad. También poder también parte de los valores activos que nos habían mencionado y de esta educación democrática era poder expresar desacuerdos a lo que sientan que es algo injusto, pero siempre con un sentido de respeto y saber exactamente si es algo injusto, por qué lo es y además que tenía que ver también aquí con el pensamiento crítico y la resolución de conflictos, porque también nos comentaban que justo en esta parte muchas veces tampoco sabemos cómo solucionar de alguna manera algunos problemas, algunas situaciones que se pueden sentir como injusticias, pero también nos decían que eso muchas veces era parte del ejemplo que se había puesto, porque a veces las escuelas tampoco sabían qué hacer cuando estaban siendo víctimas de alguna injusticia y que eso, bueno, lo habían aprendido en los talleres que hemos estado impartiendo, lo cual les agradecemos mucho a las personas que nos hicieron este comentario, pero porque quiere decir que nuestros talleres les están sirviendo también. Entonces, bueno, en esta parte creo que sí también era algo importante que se mencionara. También que debe de haber una conexión interdisciplinar de contenidos. Este punto también fue muy reiterativo que deben de estar ya no tanto dividido las materias muy segmentadas, muy separadas, sino que hay muchos puntos en los que pueden conectarse, y esto creo que lo vamos a poder ir viendo en la siguiente sesión más a fondo, sobre todo, cuando podamos ir manejando cómo podríamos hacer el currículo o las nuevas, licenciaturas, porque, sí, es cierto, yo también en la asociación hemos comentado mucho este punto de que hay muchas cosas que si se integraran quedarían más claras, ¿no? Entonces, sí, este punto me pareció también muy importante y casi todos lo comentaron. También adaptar el uso de valores en todos en todos los contenidos y en todas las prácticas. Este punto de prácticas también se me hizo muy importante porque la mayoría nos estaba poniendo que también, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero como uno de los puntos que nos pueden ayudar a salir de este atraso que nos trajo el COVID en materia educativa es
ir poniendo en práctica los conocimientos, que no nada más sean conocimientos teóricos, sino que todo se pueda ir llevando a la práctica y que se pueda ir conociendo de una manera más, digamos, interactiva. Entonces, y que en ese uso de prácticas se vaya poniendo también las cuestiones éticas en la mesa, en todos los contenidos y todo lo que se vaya aprendiendo. También nos habían puesto la organización de debates continuos sobre temas reales que ocurren en el mundo y ahorita también más adelante vamos a regresar a este punto porque hay un punto específico que también nos mencionaron algunos colegios. Bueno, también capacitar al personal y enseñar a toda la comunidad en derechos humanos, orientar a los alumnos en el conocimiento. Y me parece que también por lo menos a educación básica sí les han estado exigiendo, que era también algo que nos estuvieron comentando, que les han estado exigiendo una capacitación en derechos humanos. Y algunos hasta nos habían puesto algunas preguntas sobre que no sabían exactamente a qué se referían estos supervisores que les han estado comentando esto. Entonces ya tomamos nota de estas preguntas para poderlos apoyar también en esta situación que les está causando conflicto a algunos colegios. También orientar a los alumnos en el conocimiento, que esta parte de orientación nos decían que también era como continuidad de lo que habíamos visto la vez pasada del cambio de los profesores y que también lo vamos a ver en sesiones más adelante, un poquito más a fondo. Y me parece que esta asignatura, creo así sí están. Me parece que fue de la Universidad Fray Luca Pacioli, que le voy a pedir si nos puede platicar un poquito más, porque sí están aquí, sobre la asignatura que propone, que se llame Desarrollo Integral e Integrador del Ser Humano. No sé si nos pudieran apoyar platicándonos un poquito más sobre esta propuesta. Em, Perdón, no conecté el audio. ¿Podría hacer una observación antes de la lámina anterior? claro, claro, claro. ¿Podríamos regresarla? Solamente son sugerencias. A ver, creo que, y ya lo comentaste, y bastante interesante, no podemos hablar de una educación democrática ni tampoco del ejercicio de la libertad cuando no se conocen los derechos y obligaciones. Y es precisamente todo lo que es la normatividad que regula las instituciones educativas. Sobre el punto de derechos humanos, no estoy ahorita en educación básica, pero en su momento es una solicitud que sí el estudiante debe de conocer a nivel básico los derechos de los niños. Entonces, existen los derechos humanos y los derechos de la infancia, que es donde se hace mucho hincapié que deben de conocer los pequeños. Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque cuando conocemos el contexto, por ejemplo, me tocó en el estado de Oaxaca, en donde la mayoría de los niños, por la zona en donde estaba, pues ayudaban en las labores de la casa. Y cuando hablábamos de, no te puedo obligar a trabajar, pero es para tener una remuneración, no que no pueda ayudar a limpiar la casa, los papás se nos fueron encima. Entonces, esto sí hay que tener cuidado, cómo los manejamos y cómo debe ser entendido. Ahí el proceso de la comprensión tenemos que hacer mucho énfasis. De ahí, donde dice poder expresar de acuerdo a lo que se siente injusto, haría solamente un cambio y hago la explicación del por qué. No es que se sienta injusto, porque el sentimiento es digamos, los sentimientos son reacciones automáticas ante un estímulo. Y cuando yo hablo de justicia e injusticia, no es por una reacción automática, es por un acto que debo de tener conocimiento y comprensión. Entonces, creo que ahí sería poder expresar de acuerdo a lo que creo injusto, porque implica una responsabilidad del sujeto. Este tipo de palabras y este juego de palabras creo que son importantes porque en ocasiones, si digo que todo se siente, pues no me hago responsable de lo que pasa. ¿Por qué? Porque me tocó sentirme mal. Pero cuando hablo de creer, yo soy el responsable de lo que creo. Si me ofende, si me molesta lo que están diciendo, es mi responsabilidad porque es lo que yo creo, lo que estoy percibiendo. Este tipo de palabras hay que tener como mucho cuidado porque creo que podríamos abonar
o enfatizar algunas otras cosas que son importantes para este programa. Y para lo que comentaban acerca del bullying, que se ha dado mucho, hay una sugerencia de revisar el programa Kiva, que es un programa que el Ministerio de Educación de Finlandia ha establecido para lo que es el bullying. No voy a hablar mucho sobre esto, pero ellos se basan en el trabajo colaborativo. Nosotros en México, si tenemos a alguien, al chico que está siendo víctima y al victimario, son a los que mandamos con el psicólogo para que nos los atiendan, uno porque le hizo daño y el otro porque está dañando. En el sistema Kiva señalan que los que se trabaja es el grupo. Recordemos que practicamos el bullying por un ejercicio de poder ante otro. Entonces, si los demás no me hacen caso, si los demás no me observan, no tengo razón de ser, de estar agrediendo. Y ese es uno de los principios de este programa que se me ha hecho muy interesante, porque nosotros trabajamos al revés en la mayoría de las escuelas. Es aquí, es generar una cultura de la paz, que por ahí lo dijeron en láminas anteriores, de respeto, y con esto podríamos estar trabajando en automático el decremento del bullying, porque estamos viendo cómo se trabaja de manera colaborativa. Entonces, bueno, nada más quería hacer esa acotación. Y sí, sobre la siguiente lámina, no es una propuesta como tal del nombre, pero creo que sí podríamos trabajar sobre lo que es el desarrollo del ser humano de manera integral e integradora. ¿Y a qué nos referimos con estos dos conceptos? Integral porque no podemos dejar de ver que es un ser social, es un ser individual, es un ser que tiene emociones, sentimientos, necesidades físicas. Eso tenemos que trabajarlo de manera integral y por eso los 4 pilares de la educación trabajan de esa forma, porque no solamente es el hacer, el conocer, sino también el sentirse bien y cómo poder convivir con el otro. Y el integrador sería que el sujeto a partir de este desarrollo pueda vincularse con su entorno en diferentes ambientes. Y aquí eso es lo interesante. No sé cuántos de nosotros, si estamos en una zona urbana y nos mandan a una zona rural, estaríamos como en las condiciones de poder trabajar de la manera que lo hacemos, digamos, la capacidad que desarrollamos a nivel urbano, si lo pudiéramos hacer en una comunidad. Y la pregunta sería esta, porque a veces nosotros solamente vemos el entorno en donde estamos. Cuando hablo o hablamos de desarrollo integral e integrador, es que el sujeto se dé cuenta que hay otros contextos. Ahí, bueno, es como un paréntesis, nosotros trabajamos en universidad con materias institucionales y una de ellas es comunidades de aprendizaje, donde al sujeto, a todas las profesiones se les enseña que dependiendo el contexto es la forma que van aprendiendo, a veces por usos y costumbres, entonces se les enseña que hay otros mundos aparte del de ellos. Y esto es a lo que nos referimos. Creo que tendremos que hacer un algo, insisto, proyectos, o a lo mejor dentro de la currícula, en el cual nosotros pongamos al sujeto, al estudiante, al menor de edad, en el nivel en el que esté, a cuestionar precisamente si la forma que él está percibiendo es la única, si hay otras formas de percibir, hay otras formas de conocer, hay otras formas de interactuar y pues que se pueden aprender de todas ellas. Creo que eso es lo más enriquecedor a nivel del proceso educativo, que todos estamos aquí es porque nos gusta, es la educación. Y creo que por ahí podríamos tener algunos, digamos, más fáciles aciertos de lograr si empezamos a trabajar de manera colectiva. El trabajar de manera colectiva le enseña al sujeto a que hay otro punto de vista y desde ahí ya estamos trabajando la inclusión, la democracia, la justicia, porque el respeto implica el conocer mis derechos y los derechos del otro. Es a lo que va esta asignatura o esta temática que pudiéramos abordar en ese sentido. Claro, muchísimas gracias. Me gusta mucho este punto porque al final de cuentas también es enfrentar a los alumnos, entre más pequeños, yo pienso que mejor, a salirse un poquito de su burbuja, a salirse también un poquito de su contexto y conocer otras formas, que eso siempre va a ser enriquecedor en la educación. Si me permiten, cambiamos entonces esta palabra por lo que crea injusto. Entonces, bueno, esta parte de la asignatura ya nos lo explicaron. Si hay algún otro comentario que alguien quiera realizar, por favor, lo invitamos a que lo haga.
Si no, pasamos al siguiente punto. Okey, nos comentan que las habilidades urgentes que tendríamos que desarrollar, es decir, a corto plazo. Esto no quiere decir que si ya las desarrollamos a corto plazo, lo vamos a olvidar para mediano y largo plazo, ¿no? Sino que ya nada más lo iríamos reforzando. Pero, lo que urge es, la autonomía, el diálogo, la tolerancia, la educación en la ciudadanía responsable, la reflexión, el pluralismo, la equidad. Creo que en ninguno de los trabajos de todos los que nos enviaron, en ninguno faltó que alguien pusiera la interacción, que creo que esto es uno de los puntos, eh, que, pues, nos heredó la pandemia. Entonces, creo que, por eso todos insistían en esta interacción. Pero, bueno, también el cumplimiento de leyes y normas, pero, sí, me pareció muy importante estos puntos, porque muchos de estos me parece que también, se ha dado una especial importancia, se ha adquirido por la pandemia. Espérenme, tenemos un comentario, en el chat. Muchas gracias, Gloria, por aclararnos. Ustedes son del SAC de México. Em, y bueno, tenemos, esta parte de la interacción, sobre todo, de verdad me llamó mucho, mucho la atención, porque también, de hecho, algunos nos pusieron, algunos ejemplos que, me voy a permitir, comentarlos, porque sí creo que no están aquí los que nos habían puesto, no. Bueno, algunas cuestiones de la interacción es que, los más chiquitos, por ejemplo, no saben cómo, pues, que no sabían ni siquiera cómo hacer amigos, ¿no? Entonces, que no se encontraron con muchas cosas ahora que regresamos a clases, y que todavía, a pesar de que ya vamos a terminar este primer ciclo escolar que ya fue de regreso, no se ha podido establecer una interacción como la que tenían antes los niños, sobre todo de los más chiquitos. Entonces, que esta parte sí era una habilidad muy, muy urgente de atender. En la siguiente lámina, hacer respetar también el Estado de Derecho, precisamente era de lo que veníamos comentando, que muchos no lo conocen tampoco, entonces por eso tampoco lo hacen respetar. El punto de ética, que también, nos comentaban muchos que se ha perdido este sentido de ética, incluso en los alumnos, y que muchas veces, pues, sobre todo nos comentaban el plagio, que hay, ya cada vez es más fácil, cometer plagio porque, pues, bueno, tenemos estos sistemas de Internet que todo nos solucionan. Entonces, que sí, también esa parte que no lo veían tampoco los alumnos como una situación tan grave, y que de ahí, pues, parte todo. Entonces, que el punto de ética era algo muy importante que se tenía que desarrollar en todos, lo de la comprensión, la planeación, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. No sé si alguien más quiera agregar algo en estos puntos, o pasamos al siguiente punto. Jorge tiene levantada la mano, no sé si se le quedó así o quiere hacer algún comentario. No, la dejé desde hace un momento, ahorita la bajamos. Okey, perfecto, sí, no, era nada más Gracias. para poder saber, para darle la palabra. Entonces, bueno, pues pasamos al siguiente punto, porque supongo entonces que todos estamos de acuerdo con estos puntos que se trataron. Estas propuestas que nos están haciendo para poder integrar las habilidades y el currículo es que se enseñe de forma interdisciplinar. De hecho, ahorita aprovecho para ver si Glorianita está por ahí del colegio SACBE, porque ellos fueron de los que, nos pusieron mucho de la conexión interdisciplinar de contenidos.
No sé si esté por ahí y si nos quisiera compartir un poquito más, porque, bueno, entendemos que a veces tenemos problemas de conexión o con el internet o alguna situación y no podemos decirlo. Entonces, no sé si nos pudiera platicar un poquito. Muchas gracias, Gloria. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Yo soy Glorianita Hernández Anguiano y pues bueno, laboro actualmente en SACBE de México, está aquí en zona oriente de Estado de México. Pues sí, cuando estamos hablando acerca de conexión interdisciplinar, ahorita escuchando a los compañeros y demás, consideramos de suma importancia manejar, si bien es cierto que estamos trabajando todo lo que corresponde a los ejes transversales y demás, pero también tenemos que tener esta conversión interdisciplinar. ¿A qué me refiero? Todas estas conexiones que debemos de tener entre una y otra asignatura, este consenso, este trabajo colegiado que debemos de hacer los profesores para llegar a un fin común. ¿Cuál va a ser este fin común? Pues considero que lo que estamos trabajando acerca de la democracia y demás es punto fundamental, punto medular para resolver muchas situaciones. Estoy hablando de bullying, estoy hablando del reconocimiento de mis derechos, del saber cuáles son mis obligaciones y sobre todo, algo importante, poder irradiar todo ese conocimiento, toda esa actitud o toda esta ética, civilidad hacia los demás. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que quienes mejor entendemos o quienes a veces entienden más son entre iguales. Y si nosotros logramos definir perfectamente todos los significados de las palabras, el significado del derecho, de la democracia, de la libertad, de mi responsabilidad, de mi obligación, y esto trasciende a poderlo explicar a sus iguales, creo que esto sería el punto medular, sería este proceso final, la metacognición que todos esperamos lograr con nuestros alumnos. Por eso es que cuando estamos hablando de las conexiones interdisciplinarias, estamos hablando de esto, de que todos los profesores debemos de estar en el mismo objetivo. Por ahí había en la lectura algo que hablaba acerca de la utopía, algo que yo manejo bastante, bueno, que en el colegio lo manejamos cotidianamente, trabajar la educación como una utopía. No esa utopía de nosotros romantizada, el ideal y demás, sino esa búsqueda constante del ideal en el que nosotros no vamos a dar por terminado. Tú hace ratito lo decías, son conocimientos inmediatos, permanentes. El estar conectados con los alumnos, conectados con nuestros compañeros, conectados con las asignaturas para lograr un objetivo común, que es esto, lograr esta ciudadanía mundial. En el acuerdo en la ONU con respecto al plan de trabajo 2030, se maneja bastante esto, el dejar de estar particularizando, dividiendo, sino unirnos para lo que somos. Somos ciudadanos del mundo. Y estos ciudadanos del mundo debemos de ser conscientes de nuestra trascendencia y sobre todo conscientes de que lo que yo estoy realizando, lo que estoy haciendo hoy por hoy, no en un futuro, hoy, en este momento, trasciende de manera positiva o en algunas ocasiones negativas pues, al día a día. A eso es a lo que nos referimos. Perfecto, muchísimas gracias por la participación. Sí, efectivamente, todas estas cuestiones son muy, muy importantes y me da mucho gusto que al parecer por lo que he oído y por lo que he estado viendo en los Básicamente en el trabajos. colegio. Muchísimas gracias de lo que hemos estado viendo en las en los distintos trabajos que nos han enviado, es que les han estado gustando mucho las lecturas que les recomendamos y bueno, pues eso nos da mucho gusto. También nos empezaron a poner mucho que hay que aprender con prácticas, que eso, bueno, también ya lo habíamos visto un poquito atrás. El modelo de Naciones Unidas, esta propuesta venía muy ligada a lo que les había platicado anteriormente de los debates
que se proponían de estas también asambleas, donde en el modelo de Naciones Unidas, como muchos de ustedes saben, em, a veces no nos toca defender el punto que nosotros realmente quisiéramos o de lo que nosotros estamos realmente de acuerdo. Y estos ejercicios también sirven para que se pongan en el lugar del otro, ¿no? Que puedan conocer, porque a veces tenemos que defender lo que nosotros no defenderíamos por nosotros, ¿no? Sino que nos toca representar algún país que a lo mejor es muy, muy diferente culturalmente a nosotros y tenemos que ponernos en sus zapatos y defender sus puntos. Entonces esto también enriquece mucho el aprendizaje y sobre todo enriquece también la parte de platicar sobre temáticas que están pasando actualmente y dependiendo obviamente de las edades de los chicos, pues es el tipo de debate, el nivel de debate que van a tener y además los temas que se puedan ir poniendo sobre la mesa. También en este mismo sentido, promover el diálogo y técnicas de resolución de conflictos es también algo muy importante que atender en el currículo. Sin embargo, muchos mencionaron que también este se me hace un punto un poquito controversial, porque sí no fue algo, la mayoría puso que no querían exactamente que se pusiera en el currículo como una materia en específico de educación socioemocional, sino que esta educación hay que irlo integrando en todos los temas y, digamos, de alguna forma en el día a día. Entonces, que no era algo de una sola clase, como, pues, ahorita creo que en educación básica sí está marcado como educación socioemocional, sino que esto tenía que irse integrando un poquito más y que fuera, de una manera más, natural, digamos, que se fuera aprendiendo, no como tal, una clase, lo cual se me hizo muy interesante. Sin embargo, también hubo varios, no fueron la mayoría, pero sí hubo algunos que decía que sí tenía que haber, una clase de educación socioemocional. No sé si alguien quiera, hablar sobre este punto, si no, pasamos al siguiente, pero como fue algo controversial, por eso lo pongo aquí en la mesa. Pero bueno, me parece que no quieren platicar sobre esto. Y bueno, pues también varios decían invitar a la comunidad a asambleas para que en general se presentaran algunos trabajos, que se hicieran algunas presentaciones, que incluso los padres de familia tuvieran la oportunidad de platicar experiencias o de invitar a familiares, etcétera, a platicar con toda la comunidad educativa sobre proyectos que estén poniendo en marcha y que toda la comunidad pudiera apoyar y que estos proyectos pudieran ser desde un negocio, desde, no sé, nos ponían justo el ejemplo de que tenían a varias mamás abogadas que pertenecían a un grupo de abogadas que llevaban casos de, pues, de delitos que se cometen hacia mujeres, y que entonces a ellos les ha servido mucho invitar a este grupo de mamás a dar pláticas a la escuela sobre estos temas, incluyendo el divorcio, y que, pues, ha apoyado también a otros padres de familia, incluso a que, bueno, cuando llegan al punto de una separación, esta separación pueda ser lo más tranquila posible, lo más amigable, etcétera. Y eso pues también ha tenido como consecuencia que las escuelas tampoco han tenido muchos problemas respecto a este tema. Entonces, que en estas asambleas se pudiera presentar también ese tipo de cosas dentro de las comunidades. Y ahorita en el siguiente punto vamos a ir un poquito más allá. También crear oportunidades para conocer otras realidades, que era también un poquito lo que nos comentaba Jorge, que bueno, además de crear oportunidades para conocer otras realidades, algunos lo pusieron como ejemplo el servicio social, que incluso a los más pequeños no fuera una situación como en las universidades que tienen que cumplir a fuerza
480 horas, me parece, que tienen que cumplir durante 6 meses, etcétera, pero sí que se fuera haciendo algo, como algo común, cotidiano, estar visitando desde, asilos de ancianos, orfanatos, incluso en el tema que se pudiera, hospitales, para poder, ir conociendo también otras cosas, algunos albergues, etcétera, para que también ellos se puedan incluso ir organizando como grupos, como escuela, para juntar, víveres o hacer alguna actividad para ir como, comunidad a dejar estos víveres y, bueno, las cosas que se recolecten o que se necesitan a distintas, albergues o a fundaciones o asociaciones para poder ir conociendo estas otras realidades, pero desde edades tempranas, lo cual también me parece, algo muy enriquecedor, porque no nada más estamos diciendo, que al interior de la escuela es que se vean esta parte de diversidad de muchas realidades, sino que también afuera de la escuela, pues también hay un mundo, ¿no? Y esto también me parece muy, muy interesante. Y bueno, lo que también ya habíamos estado platicando sobre el trabajo por proyectos. Ahora, también vienen otras propuestas, que ya es lo último. Bueno, no sé si alguien quiera platicar un poquito sobre el tema pasado, o ya pasamos al siguiente tema. Okey, me parece que sí podemos pasar ya a esta parte de contrarrestar el atraso por COVID. Muchas de las propuestas que nos enviaron fue, fomentar la autonomía en los alumnos y, lo que hemos venido platicando también desde la sesión pasada, que, el profesor deje de ser el eje principal, digamos, de la manera en la que los alumnos tienen este conocimiento, sino que también los alumnos ya tengan una mayor responsabilidad dentro de su aprendizaje, pero que esto vaya, a través de un acompañamiento, que no sea de un día para otro y que ellos vayan adquiriendo poco a poco estas habilidades que les permitan esta autonomía sobre su, propio conocimiento. Ahora también, debe de haber un trabajo interdisciplinar, como ya también lo habíamos platicado, el trabajo en prácticas, realizar trabajos cooperativos y colaborativos, que este punto creo que, muchos lo tienen, muy, como muy ahorita fresco, digamos, este tema. Sí, se ha hablado mucho de estos temas, y sí son muy importantes para poder lograr la inclusión, y como les decía al principio, sí, es parte de un mismo proceso. Entonces, no podemos hablar de un trabajo cooperativo sin hablar también de un trabajo colaborativo y al revés. Bueno, fomentar también el trabajo colaborativo y nos dieron 2 propuestas que nos piden para, ANFE, en específico, que les prometemos trabajar sobre esto. Nos proponen un blog de ANFE, que bueno, realmente no es un blog, por lo que entiendo, quieren varios blogs, que es un blog para profesores, otro para directores, otro para estudiantes y otro para padres de familia. Es como para cada, pues, personaje, digamos, o participantes dentro de la comunidad, escolar. Entonces, me parece muy, muy interesante este punto, porque además nos, ya no lo puse aquí todo para poder hacerlo un poquito más, dinámico, pero sí se los quiero platicar a qué se refieren con estos blogs. Nos, decían que lo que querían era que, los profesores pudieran escribir en algo donde se pudieran comunicar todos para darse ideas, no nada más dentro de la comunidad educativa a la que pertenecen, sino que a lo mejor en una escuela está funcionando alguna situación para niños con, epilepsia o para, que los alumnos de, tal licenciatura puedan, adquirir mejores conocimientos o una mejor práctica, etcétera, de su profesión.
Y entonces que puedan escribir en esto para que otros maestros puedan tener también estas ideas. También entre directores de cuáles han sido sus experiencias, sobre todo ahorita después del COVID, que esto podría ayudar mucho a acelerar pues esta mejoría, ¿no? Después del COVID y poder pasar este atraso, ¿no? Entonces, para conocer lo que están haciendo otros directores, las ideas de otros directores, y que incluso también los estudiantes pudieran escribir sobre sus experiencias y qué es lo que les ha ayudado más para poder tener una idea también los profesores y también los otros alumnos que sepan que no están solos y que no son los únicos que están pasando por esto. Y también nos comentaban de los padres de familia que han habido muchos problemas de que muchos padres de familia no saben exactamente qué hacer, no saben cómo actuar, no saben algunas cosas sobre pues la crianza ahorita después del COVID, ¿no? Incluso tenían muchas dudas de llevar a sus hijos a las escuelas, entonces a lo mejor platicando con otros padres de familia que incluso están fuera de pues de su contexto, incluso a veces fuera de su estado, podrían animarse a hacer esto o darles ideas sobre algunas de otras cosas. Y para esto también, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es no un blog como tal, sino lo que queremos hacer, y eso también es una cosa que les vamos a mandar a ustedes los socios próximamente, una revista donde todos ustedes puedan escribir y en vez de que sea un blog, como ustedes nos lo propusieron, nosotros les proponemos una revista digital para que todos ustedes los que quieran escribir, los profesores, los directores, incluso los estudiantes o que tengan algún trabajo, una investigación muy buena, etcétera, que quieran compartir con todos los demás, lo puedan hacer. Entonces, sí, claro que sí, nosotros vamos a poner estos canales ay, perdón, vamos a poner estos canales de comunicación entre todas estas áreas de la comunidad educativa como tal, pero para que podamos también salir un poquito no nada más en nuestra misma comunidad, sino poder compartir experiencias y todo esto con todos los demás. Entonces, sí, claro que sí, nosotros los vamos a apoyar a que tengan una mayor comunicación entre todos y los vamos a invitar. De hecho, los invito desde ahorita a que si quieren escribir en esta revista, nos envíen sus artículos. Les vamos a mandar, si me permiten, pues una pequeña reseña nada más de cuáles son las especificaciones, digamos, para podernos escribir, pero sí para que puedan tener esta comunicación que muchos de ustedes nos solicitaron en este trabajo. Otra de las cosas que también nos propusieron es que la asociación pueda promover actividades de muchos tipos, deportivas, académicas, sociales, musicales, etcétera, que promuevan un intercambio e interacción interinstitucional, también en todas estas áreas, que sea entre directores, entre profesores y padres de familia y estudiantes. De hecho, hubo uno de los trabajos que decía que si podíamos proponer o hacerlos partícipes a los directores para que se pudieran poner de acuerdo entre ustedes para tener alumnos de intercambio, para que pues alumnos, por ejemplo, de la Ciudad de México se vayan a alguno de los estados, a Baja California, etcétera, a tomar algunas clases y que alumnos de esos estados vengan aquí, por ejemplo, a la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues vamos a intentar trabajar dentro de estas propuestas. Esta última propuesta todavía no la teníamos considerada, les soy sincera, pero vamos a ver la posibilidad y la manera pues de apoyarlos en estas propuestas, porque todas sus propuestas son escuchadas aquí y tienen peso, así como pues todas sus voces se hacen notar. Entonces, no se preocupen, vamos a intentar trabajar en este tipo de actividades también para que las puedan tener. Y les repito, de la revista, esa sí ya va a salir y les vamos a mandar el primer número
pero para los siguientes, por favor, escríbanos y todo lo que ustedes quieran que se plasme en esta revista lo podemos hacer para que puedan tener otra forma de comunicación entre ustedes. Entonces, bueno, pues esos son los últimos temas del día de hoy. No sé si quiera alguien agregar alguna conclusión, algún último tema. Claro, Jorge, por favor. Bueno, retomando precisamente, se me hizo muy interesante estos dos últimos puntos, porque precisamente es donde entramos en congruencia los que estamos participando y hablamos de la importancia de socializar lo que hacemos, lo que tenemos, las necesidades, y creo que también es un grito de solicitar ayuda entre todos nosotros, que es muy válido por todo lo que hemos estado vivenciando y que puede ayudar mucho en la asociación. Podría ser alguna sugerencia, por ejemplo, bueno, no es el blog, pero sería la revista donde se van a tomar algunos temas, pero ¿qué tanto se podría hacer si en la próxima revista se habla, retomando un tema que hablaron hace rato, bullying? Ok, alguna institución nos manda un artículo o manda un artículo, se publica, pero ¿qué pasaría si tuviéramos después una videoconferencia? Se invita a personal académico, padres de familia, para hacer referencia a esa publicación y donde se puedan aclarar dudas de manera colectiva, ¿no? Creo que podría ayudarnos más porque de lo contrario se quedaría, sí, publico una problemática, esto es lo que a mí me funciona, pero no sé si a mí no usaban el color rojo, si usaban el verde, ya no lo entendí. Entonces, estas particularidades creo que nos puede ayudar cuando después abrimos un foro que nos permita retomar lo que ya plantearon y en un momento dado ir viendo cómo lo podemos trabajar. Porque más que nada creo que me suena como un grito de ayuda en donde necesitamos ayudarnos entre todos, apoyarnos entre todos. Y creo que la segunda parte, la otra de promover la interacción entre instituciones, creo que es muy interesante. Creo que como asociación podría ser uno de los ejes rectores y esto ayudaría mucho, como está haciendo esta actividad, el trabajar en conjunto, si bien somos diferentes instituciones, universidades, escuelas, con visiones diferentes, con cuestiones distintas, pero creo que todos en común estamos tratando de construir una sociedad con ciertas características. Y bueno, Fray Luca Pacioli, tenemos varios convenios con instituciones, así es que si alguien necesita o desea también hacer algún intercambio con nosotros, pues ya sería a través del rector, podríamos estar gestionando todo esto y estaríamos encantados. Creo que esto es lo que buscamos y me gustaría que esto que hemos estado trabajando, pues empezáramos a ser un poquito más congruentes con lo que proponemos. Hablamos de la colaboración, pues entrémosle con todo, trabajemos con ello en la medida de las posibilidades, obviamente, de cada institución, pero creo que se puede hacer un muy, muy buen trabajo con esto y pues felicidades por estos ejercicios que estamos haciendo. No siempre podemos entrar, también hay actividades que tenemos que estar realizando, pero creo que los trabajos que se han estado entregando o lo que se ha estado comentando aquí, pues nos enriquece a todos y agradezco muchísimo a los compañeros que están y a ustedes que están llevando a cabo esta actividad. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, vamos a estar recibiendo, como saben, todas sus propuestas y claro que lo vamos a estar tomando en cuenta. Nos comenta el instituto que no recibió la liga para la sesión del día 9 de marzo. No se preocupe, voy a tratar de enviarle la grabación para que la pueda escuchar. Y de todas formas, esta sesión también queda grabada y se las vamos a enviar a todos los socios para que la puedan revisar. Y sí, claro, también podemos ir haciendo sesiones para que puedan ir platicando sobre otros temas, no nada más el tema de la reestructuración. La verdad es que este ejercicio pues ha sido para nosotros también un experimento para abrir el foro también a ustedes, para conocerlos, para que se conozcan también entre ustedes y puedan tener estas interacciones. Y claro que podemos trabajar para que tengan unas mayores interacciones y sobre todo que puedan pues participar y darse ideas sobre algunas otras cosas que están pasando dentro de los colegios. Entonces sí vamos a tomar cartas en este asunto.
Sobre todo, lo vamos a platicar este punto último porque el del blog, que bueno, pues nosotros les vamos a ofrecer esta revista, que es una revista digital, como ya les comenté, y está abierta para la participación de todos. Entonces, todos van a poder participar. Ya nada más la última parte, que es la de las actividades, eso lo vamos a estar trabajando también con el ingeniero Alfredo Villar, que es el presidente de la asociación, para que pues a través de él también podamos ir haciendo estos acuerdos para que ustedes puedan hacer todas estas actividades y estos intercambios y que tengan todas estas interacciones interinstitucionales, que sin duda yo creo que es un punto que va a fortalecer mucho a la iniciativa privada en educación. Entonces, bueno, pues si no tenemos algún otro comentario, daríamos por finalizada esta sesión y nos veríamos regresando de vacaciones de Semana Santa. Tenemos 3 sesiones, son días seguidos, pero no todos tienen que participar en todas. Ahí es cuando vamos a empezar a dividirnos entre educación básica, educación media superior y educación superior. También ya saben, nos pueden mandar sus trabajos. Nosotros vamos a poner las ideas que ustedes tengan en esto, como lo hemos estado haciendo siempre, nada más que ahora va a ser también por niveles de educación. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la participación de todos, muchas gracias a los que vayan a ver la grabación y también muchas gracias a todos los que han enviado estos trabajos, se han tomado el tiempo de hacer las lecturas y bueno, pues esperamos que esto les esté ayudando y obviamente vamos a seguir trabajando en este proyecto para poder terminarlo, más o menos se calcula en julio, que tenemos las últimas sesiones. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y bueno, pues damos por concluida esta segunda sesión. Muchas gracias. Hasta luego.